Bien, buenos días con todos. Hoy vamos a ver lo que es la segunda ley de la termodinámica. Espero que les esté yendo bien. Si mal no recuerdo, el módulo lo acaban este día miércoles que viene. Y bueno, van a tener que hacer un video en el cual yo les expuse mediante un anuncio cómo debería ser el video, pues. Entonces, si tienen alguna pregunta con respecto a ello, me la pueden hacer al final de esta pequeña clase o en su defecto por algún correo. No está difícil. Básicamente el enfoque que quiero que hagan es lo que ven con la profesora principal y también el enfocado a lo que es la energía libre de Gibbs, que es lo que me interesa que aprendan bastante en el contenido de la segunda ley de la termodinámica, obviamente con la entropía. Entonces, relacionado a la entropía. Entonces, bien, para comenzar, bueno, aquí he preparado unos tres ejercicios, pero como saben, me gustaría anotar o acotar ciertos detalles bueno, necesitan acordarse y saber. Entonces, bien, vamos a hablar de lo que es la segunda ley de la termodinámica y el enfoque que le vamos a dar nosotros es de espontaneidad. Entonces, esto de que nosotros llamamos espontaneidad, básicamente nos introduce al mundo de lo que es la energía libre de Gibbs, que es lo que mencioné al inicio. Entonces, básicamente, ¿en qué nos ayuda esta energía libre de Gibbs? Básicamente nos permite expresar de alguna u otra forma la espontaneidad de un proceso en términos de las propiedades de un sistema. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con espontaneidad? Básicamente, o comúnmente se dice que la energía libre de Gibbs, la segunda ley implica decir que es una medida de la energía dispersa de un proceso, es decir, se refiere a la dirección que toma un proceso. Entonces, eh, trayendo un poquito lo que es a recordatorio de lo que era la primera ley, en la cual nosotros decíamos que, bueno, esta primera ley de alguna u otra forma permite a través de la energía interna identificar cuántos cambios permitidos hay en el proceso. Entonces, si nosotros la comparamos con la segunda ley, en esta segunda ley nosotros vamos a decir ahora que esta de aquí permite a través de la entropía identificar cambios espontáneos dentro de los cambios que sí permite la primera ley. Entonces, con esto en mente, bueno, voy a seguir dando unos tips más y unas cosas teóricas más para entrar de ahí a los ejercicios. Entonces, dicho esto, en la segunda ley también podemos decir que, bueno, la variación de entropía de un sistema aislado aumenta en el curso, es decir, o mejor dicho, ocurre en un proceso espontáneo, es decir, el delta S total, como vieron en clase, la variación de entropía total de un sistema, el delta S total. Voy a usar mejor la pizarra de acá. Sí. En este caso, la variación de entropía total. Entonces, esta de aquí siempre va a ser mayor a cero. Es decir, que la entropía, la generación de entropía siempre aumenta. Entonces, esta entropía total básicamente está dada dos términos. En este caso, lo debieron ver en clase, la entropía de los alrededores, el TS del alrededor, y la del proceso. Qué feo estoy escribiendo, es que estoy usando un mouse, entonces lo preferible mejor no uso el mouse porque me vuelve más lento. Entonces yo digo, esto de aquí es delta S del alrededor más la entropía del entorno, perdón, del proceso. Y la suma de esos dos me da la entropía total. Y eso debe ser mayor a cero. Entonces, ahora otra acotación que puedo hacer es que, bueno, si hablamos termodinámicamente y ya posteriormente lo van a ver en termodinámica, podemos decir termodinámicamente que la entropía se basa o se fundamenta que cuando ocurre un cambio de la variación de entropía, es decir, cuando ocurre un cambio de variación de entropía, el enfoque está en que hay un cambio físico-químico dentro de un proceso ocurrido. Entonces, hablando de termodinámica, podemos nosotros definir, también lo pueden ver en el libro de Latkins,
podemos definir que, bueno, un BDS es igual, en este caso, a un dQ, que es calor, de un proceso reversible, sobre T. Y eso a su vez implica que la variación de entropía, al ser en este caso la entropía, al ser una función de estado, podemos decir que de un estado 1 a un estado 2, la variación de calor de un proceso reversible sobre T es igual a bueno, la variación de entropía es igual a esta expresión que acabo de mencionar. Entonces yo en el taller les puse, si mal no recuerdo, eh, una pregunta diciéndole si la variación de entropía puede ser cero en un ciclo reversible. Y la respuesta era sí. Al nivel en el que están, ustedes están recién dando una introducción a lo que son los ciclos de Carnot. Y estos son ciclos ideales. Posteriormente van a ver cuando vean termodinámica que hay ciclos de otros, ciclos Rankine, ciclo Diesel, ciclo Brighton. Entonces son ciclos combinados y son muy interesantes, la verdad. Entonces, bien, entonces también hay que saber que, bueno, para un proceso donde hay una expansión isotérmica de un gas ideal, que es el tipo de ejercicios que ustedes van a estar viendo, entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Si la expansión es isotérmica, yo puedo sacar de la integral esta T, porque en teoría es constante. Entonces me va a quedar algo así, que la variación de entropía en este caso va a estar dada por 1 sobre T, porque lo saqué a la integral, de un estado 1 a un estado 2, en este caso del delta Q, de reversible. Bien, entonces voy a anotar aquí que, bueno, acuérdense que como es isotérmico, T es constante. Entonces, bien, al ser isotérmico, si nosotros recordamos la primera ley, la variación de energía interna va a ser igual a cero. Por lo tanto, me queda que calor va a ser igual a menos trabajo. Y yo puedo expresar este calor en una expansión isotérmica de esta forma. Como nRT logaritmo del volumen 2 sobre volumen del estado 2 sobre volumen del estado 1. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Bueno, básicamente voy a reemplazar y decir que, bueno, calor del proceso reversible, que es el que estamos tratando de relacionar con el que está acá. Entonces, calor del proceso reversible va a estar enfocado en bueno, en la fórmula que acabo de escribir, que va a ser igual a menos el trabajo reversible. Y eso, a su vez, está dado por, en este caso, nRT logaritmo de B2 sobre B1. Entonces, bien, ¿qué hacemos ahí? Como estamos hablando de un estado 1, un estado 2 y este término debería ir dentro de la integral, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, la variación de entropía va a estar dada por 1 sobre T por, en este caso, yo sé que como es un dq, por decirlo así, esto me va a quedar como es estado 1, estado 2, Q2 menos Q1. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Básicamente reemplazar esta expresión dentro de cada uno de los calores. Entonces, al hacer eso, me va a quedar básicamente cada término de la siguiente manera. Notemos algo, que cada Q, es decir, cada un Q1 y un Q2, van a tener una T. Y la T, al ser isotérmica, o sea, al ser un proceso isotérmico, la T es constante, entonces va a salir como factor común al momento de reemplazarlo, esta expresión acá. Entonces decir que va a haber esta T que está aquí, al sacarla con factor común se va a ir con la acá, de tal manera que la expresión final va a estar dada que la variación en este caso de entropía va a estar dada por NR logaritmo de B2 sobre B1. Eso para, bueno, el proceso que les he estado diciendo, ¿no? De lo que es la expansión isotérmica. Ahora, nosotros podemos decir que más bien los invito a leer
o ya lo debieron leer por el taller que les evalué, de que, ¿se acuerdan que yo dije que podía decir que para un proceso cíclico, esto es una integral de cerrada, en este caso, que es un ciclo, donde la variación de calor de un proceso reversible sobre T es igual a cero? Y como les dije también, ustedes van a ver el ciclo de Carnot, que es el inicial de todos, el más sencillo, donde van a ver que hay 4 procesos dentro de ese ciclo. Y cuando uno lee y puede demostrar que esta integral es igual a cero, que era básicamente lo que tenía que hacer en su taller. Entonces, ahí cuando ustedes demuestran que este valor, de que esta integral, que el valor de esta integral es igual a cero, ustedes pueden decir que básicamente tienen o pueden demostrar que la variación de entropía dentro de un ciclo es una función de estado y a su vez que la variación de entropía es igual a cero. Entonces, demostrando esto, ustedes hacen que la función sea una función de estado. No, entonces, bien, además, además, ustedes también cuando comiencen a leer ciclos van a estar familiarizados con lo que son términos. ¿Términos a qué me refiero? A términos de eficiencia térmica. Y eso no va a estar más que dado por el trabajo neto del sistema, es decir, la sumatoria de cada trabajo que hay en un proceso, trabajo neto, sobre lo que es el calor, en este caso absorbido, el calor que ingresa a un sistema. O pueden también hacer la suma del calor neto, en este caso el calor neto sería básicamente el calor que ingresa menos el calor que sale. O sea, hacer la suma de todos los calores del proceso. Eso me quiero dar a entender. Entonces, no está de más decir que este valor de eficiencia debe estar entre 0 y 1 y que no puede ser mayor a 1. Sería imposible, violaría la segunda ley. Entonces, con eso, bueno, los invito a leer de este ciclo. No evalúa tanto este ciclo porque, como les digo, ya ciclo es algo de termodinámica, pero sería bueno que lo lean y lo entiendan para que vayan con una introducción a termodinámica, que es la siguiente materia que van a ver luego de esta. Entonces, bien. Ahora también quería decirles algo de, bueno, vamos a ver, si me estás hablando, me dicen, bueno, me estás hablando de espontaneidad, cuando yo sé que un proceso es espontáneo y cuando no es espontáneo. Con eso vamos a ver la energía libre de Gibbs. Entonces, cuando yo tenga una variación de energía libre de Gibbs mayor a cero, mi proceso es no espontáneo. Si mi variación de energía libre de Gibbs es menor a cero, mi proceso sí es espontáneo. Y cuando esta es igual a cero, básicamente el sistema se encuentra en equilibrio. Entonces, pero ¿por qué se usa la energía libre de Gibbs para saber si un proceso es espontáneo o no? Entonces, básicamente con lo que es bueno, para medir lo que es la variación de energía libre de Gibbs del universo, que eso ya lo vimos a que es igual, a que era igual a la variación de energía, de la variación de entropía, perdón, aquí estoy confundiendo términos. ¿Por qué se mide con la energía libre de Gibbs la variación de entropía? Porque, bueno, a nosotros no podemos medir la variación de entropía del universo, que era igual a la variación de entropía de los alrededores, más la del sistema, porque, bueno, no es posible, o sea, a través de en este caso, la variación de entropía del universo no es medible, por eso se usa en este caso lo que es la variación de la energía libre de Gibbs para tener una estimación de lo que es medir la espontaneidad de un proceso. Espero no los haya enredado y si es así, por favor me dicen cualquier novedad, no hay ningún problema. Entonces, básicamente, usamos Gibbs porque es la que nos permite medir si un proceso, o sea, básicamente si un proceso es espontáneo o no, es lo que nos permite medir. Entonces, bien, hay que decir ahora que, bueno, cuando ustedes, al nivel que están, ustedes van a ver esta variación de energía libre de Gibbs cuando trabajamos en un proceso a temperatura y presión constante, o sea, para poder utilizar la siguiente fórmula. Entonces, con la condición de que T sea constante y mi presión sea constante, podemos definir lo siguiente.
la variación de A, que ya voy a decir que es igual a la variación de la energía interna, que ya saben que es U, de delta S. Y también podemos decir que la variación de entropía de la variación de energía libre de Gibbs va a ser igual a dH menos T delta S. Esta es la que ya debieron ver en clase y con la que deberían estar familiarizados. La de arriba es básicamente la energía de Helmholtz, se la conoce así, y también sirve para medir lo que es la espontaneidad, pero a través de la energía interna. Pero esta no la usa más, o sea, al menos la profesora no la usa. Entonces, básicamente, la fórmula que vamos a utilizar, o la ecuación que vamos a utilizar para resolver ejercicios, es esta que estoy encerrando aquí con rojo. Y como vuelvo a repetir, en este caso son formas de medir la espontaneidad de un proceso, estas dos que están aquí. Entonces, bien, dicho eso es todo lo que tengo que decir a nivel bueno, de teoría. Si se me escapa algo, básicamente las ayudantías son para tratar de responder sus dudas en base a sus clases. Por eso les hago un resumen inicial y luego resolver ejercicios, que es lo que más importa, porque en clases no resuelven ejercicios. Entonces, si tienen alguna pregunta, me la hacen saber. Si no, bueno, como el video se sube a YouTube, pueden dejar ahí comentarios o nuevamente repito, al correo me pueden escribir, que sí respondo por lo general, pero sería en las noches, porque durante el día sí hago otras actividades. Entonces, bien, vamos a hacer el primer ejercicio que dice lo siguiente. La capacidad calorífica del dióxido de carbono está dada por el Cp en función de la temperatura, es decir, en función de T, con esas unidades. Nos pide calcular la variación de entropía cuando 2 moles de dióxido de carbono están inicialmente a 300 Kelvin y a 1 atmósfera y se calientan a 7000 Kelvin, aún bajo dos restricciones, a presión constante y a volumen constante. Entonces vamos a ello. Déjenme poner otra página. Bien, entonces para este ejercicio vamos a comenzar con el literal A, que dice que bueno, en el caso del literal A nos dicen que la presión es constante. Entonces la variación de entropía está definida para un proceso constante como de esta forma mejor dicho. Los moles de un estado 1, que es la temperatura 1, un estado 2, que es la temperatura 2, por el Cp sobre T, delta T. Si, no sé si se recuerden de la primera ley que asimismo calculamos la variación de entalpía, un proceso constante, pero sin la T acá abajo. Entonces, como estamos hablando de entropía, ahora toma esta forma. Entonces, de dato ya tenemos Cp, tenemos la temperatura inicial y hasta la que igual se calienta, y los moles también los tenemos. Nos dice que son 2 moles de CO2. Entonces, no es más que, bueno, reemplazar en este caso el Cp y comenzar a integrar. Entonces, mi delta S va a estar dado por los 2 moles de una temperatura, en este caso de 300, que era la inicial, a 700, y reemplazamos el Cp. Entonces, mi Cp era 26.8 más 42.3 por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3, y todo eso multiplicado por T, menos 14.3 por 10 a la menos 6. En este caso, todo eso multiplicado por T al cuadrado, por dt toda la expresión, ponerle con un corchete aquí. Y todo eso dividido para T. Entonces, nuestro único trabajo ahí es resolver la integral, dependiendo del método que tengan para resolver. Yo tengo una calculadora gráfica, es más fácil colocar la integral y listo. Pero bueno, no sé cómo les evalúe, capaz les hacen desarrollar las integrales, pero no son difíciles, la verdad. Entonces, el resultado de esa integral, es decir, la variación de entropía a presión constante en el proceso, me da un resultado a mí de 73.54 joules sobre Kelvin. Entonces, bien, tenemos en este caso el literal A. Ahora el literal B me decían a volumen constante. Sí, a volumen constante me decían, ¿verdad? Sí, volumen constante. Entonces,
a volumen constante, yo puedo decir que mi variación de entropía va a estar dada por lo mismo, por los moles de un estado 1 a un estado 2, pero ahora del CB con respecto a T. Entonces la única forma para yo encontrar mi CB es con la constante universal. Y fijándonos en las unidades, podemos utilizar 8.314 joules sobre mol Kelvin. Para entenderlo un poquito mejor, voy a poner que en este caso el CP es igual a CB más R. Entonces R va a estar dado igual a, perdón, estamos buscando CB. Entonces CB va a estar dado por CP menos R. Entonces este dato lo tenemos porque es la constante universal y este dato también lo tenemos. Entonces solo tenemos que hacer la resta para encontrar este valor. Dentro de un taller también pregunté por qué CP era mayor que CB. Deben ya saberlo porque creo que fue el primer taller que se los tomé. Y sí respondieron bien en realidad. Entonces, bien, con esto en mente, lo único que yo tengo que hacer, adicional a lo que ya hice, es encontrar CB. Entonces, si ya tenía el CP, que era bueno, esta expresión que estoy escribiendo en pantalla, por 10 a la menos 3.3 por 10 a la menos 3t, menos 14.3 por 10 a la menos 6, y esto era t cuadrado, menos la constante universal, que es 8.314. ¿En qué unidades? Esto está en Joule sobre mol Kelvin, que es las mismas unidades que en las que se encuentra CP. Joule sobre mol Kelvin. Entonces, bien, con esto en mente, lo único que tengo que hacer es reemplazar el CB, en este caso aquí, y comenzar a integrar nuevamente. Entonces, reemplazando esto en esta integral y resolviéndola, los moles se mantienen constantes, son 2. Entonces, mi valor, en este caso de la resultante de esa integral, quiere decir la variación de entropía a volumen constante de ese proceso al reemplazar, va a estar dado por 59.47 joules sobre Kelvin. Entonces, bien, ahí está el primer ejercicio. No sé si tengan alguna pregunta. Si no, voy a pasar al siguiente ejercicio. Estos ejercicios sí los saqué creo que están en su tarea, otros son de evaluaciones pasadas que han hecho, que siempre trato de resolver ejercicios de evaluaciones pasadas para que tengan una idea de qué les puede venir. No está de más decirle que dentro del libro hay unas fórmulas como, yo les digo atajos, que son, por ejemplo, decir que, por ejemplo, en el caso que vimos de la variación de la expansión isotérmica, ahí podríamos haber dicho, bueno, directamente usar la fórmula de la variación de entropía es NR logaritmo de B2 sobre B1. Entonces, dependiendo del tipo de proceso, hay una fórmula. Entonces, les recomiendo leer porque digamos que les tomen, calcule la variación de entropía dentro de un proceso tal, y les especifican cuál. Entonces, ustedes, para no perder tiempo, pueden encontrar la variación de entropía. Porque básicamente eso es lo que les piden calcular en ese tipo de ejercicios, ya que les combinan las dos leyes. Entonces hacen, qué sé yo, encuentran trabajo, variación de energía interna, calor, les toman otras que les piden usar un CP para hacer las integrales y pues al final le piden la variación de entropía. Entonces ustedes deben saber, dependiendo del tipo de proceso, qué fórmula aplicar. Porque obviamente no se van a poner a demostrar la ecuación en el examen o en la lección, porque una, que les dan poco tiempo y dos, yo lo mencioné en el anterior video, es muy importante saber demostrar las cosas porque así razonamos sobre cómo aplicar y cómo usar las fórmulas. Sin embargo, ahora les digo que aprendan a hacer las fórmulas porque, bueno, en una evaluación no hay que demostrar nada porque en teoría ya lo sabemos, pero demostrar es una forma de aprender. Entonces, bien, con eso en mente vamos al segundo ejercicio que dice para una reacción específica a 25 grados centígrados. Hay veces que le dicen a condiciones normales, no les especifican temperatura. Entonces ya saben que cuando trabajen a condiciones normales es 25 grados centígrados y una presión de atmósfera. Entonces nos dan los valores de delta H y delta S, que son estos valores respectivamente.
Entonces nos preguntan, la reacción será espontánea, en caso de no serlo, a qué temperatura lo será y cuándo la temperatura está en equilibrio. Entonces, bien, aquí ya nos dan los valores directamente. Aquí sí puedo utilizar esto para anotar. Nos dan los valores de delta H y delta S. La idea es que usemos la expresión que les había escrito, donde la variación de energía libre de Gibbs va a ser igual a delta H menos T delta S. Entonces, aquí ya nos dan directamente los factores de delta S y nos dan delta H. Por ejemplo, en el tercer ejercicio vamos a ver que ya nos dan una reacción y nos dan los calores estándar. Para calcular delta S, no sé si se acuerdan cuando calculamos en el anterior video, en la primera ley, la variación de la entalpía de reacción, el delta H de reacción. Entonces se calcula básicamente igual. Es decir, voy a calcularlo, voy a poner igual a esto, que es el delta S, pero porque lo calculo de la misma manera, solo que ahora en vez de usar los calores de formación, las entalpías de formación, utilizo las entropías estándar de formación. Y esto también se lo encuentran en tablas. Por ejemplo, yo tengo más uso de estos valores por el libro de Sengel que porque, bueno, lo utilizaba en termodinámica. Pero en el Atskin, que es su libro guía, sí está. El libro de Levine, la verdad, no sé si están, pero debe estar, más seguro. Entonces, esto se calcula igual, la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por en este caso, la entropía estándar del compuesto, menos la sumatoria de en este caso, lo mismo, coeficientes estequiométricos por la entropía estándar de los reactivos, productos menos reactivos, igual a esto. Por eso hice esta igualdad. Aunque no es lo mismo entropía y entalpía, solo lo hice porque la fórmula es la misma, con la diferencia de que una usa entalpías de formación y la otra son entropías de formación. Entonces, bien, una vez dicho eso, vamos al ejercicio. Bien. Entonces, vamos al ejercicio. Nos decía, bueno, aquí podemos aplicar la fórmula que ya les había escrito en la diapositiva. Entonces, bien, vamos a hacer lo siguiente. Ya nos dan los valores de delta H y delta S. Este ejercicio, si mal no recuerdo, era la continuación del ejercicio que hicimos en la clase pasada, donde solo calculé la entalpía de reacción. Por eso es que les puse directamente el valor, porque como, bueno, estábamos viendo un solo tema, solo lo corté, pero en realidad era un mix de esos dos ejercicios. Como les dije, evalúan las dos leyes al mismo tiempo, es decir, las dos leyes se aplican en el mismo ejercicio. Entonces, bien, mi valor de delta H era de 10.5 kilojoules, menos T, que era 25 grados centígrados, y hay que llevarla a Kelvin, eso es 298.15, pero vamos a darlos en 98 Kelvin. Y el delta S también me lo dan. En este caso era 30, si mal no recuerdo. 30 joules sobre Kelvin, entonces hay que convertirlo. Entonces, un kilojoule tiene 1000 joules, entonces básicamente hay que multiplicar ese 30 que nos dan, que es joule sobre Kelvin, por 1000, para tenerlo en las mismas unidades. Entonces, mi variación de energía libre de Gibbs va a estar dado por el valor de, en este caso, de 1.56 kilojoules. Entonces, mi proceso es espontáneo o no espontáneo. Si es mayor a cero, mi proceso no es espontáneo. Entonces, esto no es espontáneo, no es espontáneo. Y así termino de concluir mi primer literal. Sencillo, la verdad. Entonces, la reacción será espontánea, no es espontánea. Entonces, en el caso de no ser espontáneo, ¿qué temperatura lo será? Entonces, básicamente, para que decía, en caso de no ser espontáneo, ¿qué temperatura lo será? Bueno, sabemos que para que no sea espontáneo, en este caso, delta G es menor a cero. Entonces, podemos decir lo siguiente, que todo este valor, 10.5, o, a ver, menos T, que en este caso, no sé, es la temperatura que estoy buscando, en este caso, era 30. No, aquí es dividido. 1 sobre esto. 1 dividido para
para 1000 para que quede en kilojoules. Ojo aquí que recién me di cuenta. Entonces, bien, este 30 que está acá, lo debo dividir para 1000 para que me queden en las mismas unidades, kilojoules, kilojoules. Y toda esa expresión debe ser menor a 0. Entonces, ahí lo único que tengo que hacer es despejar t. Entonces, yo paso t al otro lado. Punto 5 va a ser menor a t por 30. T por 30 dividido para 1000. Entonces, despejando en este caso t, t me sale que debe ser mayor a 350 Kelvin. Entonces, para que sea espontáneo, debería estar en una temperatura mayor a 350 Kelvin. Entonces, eso. Y para ver a qué temperatura el sistema está en equilibrio, el sistema debe estar igualado a 0. Entonces, básicamente, en lugar de decir que es menor a 0, yo voy a poner que esto es igual a 0. Y si hace lo mismo, entonces la temperatura va a ser en este caso, para que esté en equilibrio, de 350 Kelvin. Y así se respondía a esa pregunta. No sé si tengan alguna duda con respecto a este ejercicio. Si no, pues bien, déjenme eliminar esta diapositiva. Entonces, bien, nos piden ahora en el tercer ejercicio que calculemos la variación de entropía a 1023 Kelvin para la formación del amoníaco. Y nos dan la ecuación, en este caso la reacción para producir amoníaco. Y nos dan los calores estándar de entropía, los calores estándar, perdón, las entropías estándar y el CP. Entonces, bien, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, hacemos lo siguiente. Para calcular la variación de entropía a una temperatura distinta a la que es de 25 grados centígrados, o en este caso a una temperatura de condiciones normales, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Entonces, la variación de entropía a una temperatura distinta a la atmosférica, por decirlo así, va a ser igual a la variación de entropía estándar, que es a 25 grados centígrados, más la temperatura 1, que en este caso corresponde a la de 25 grados centígrados, más la temperatura 2, que es la que nosotros queremos calcular, por un delta Cp sobre T delta T. Entonces tenemos todos los datos, tenemos los Cp para calcular el delta Cp. Esto está en función de la integral, así que solo tocaría integrar los valores de delta Cp. Esto lo podemos calcular, yo lo expliqué en el anterior ejercicio, lo podemos calcular como si fuera una variación, una entalpía de reacción, pero ahora es una diferencia de entropía. Entonces, vamos a ello. Hay que recordar que esta fórmula, bueno, cuando ya quede para integrar, vamos a utilizarla de la siguiente forma. Delta S va a ser igual a delta S, o entalpía, en este caso entropía estándar, más delta Cp, sale constante porque no está en términos de T, los Cp, logaritmo de T2 sobre T1. Entonces, esta ecuación es la que vamos a utilizar al final. Entonces, bien, para la entropía estándar, es decir, mi delta S estándar va a estar dado por, acuérdense, la sumatoria de los productos menos los reactivos. Entonces, el coeficiente estequiométrico de los productos, si mal no recuerdo, era 2 para el amoníaco. Entonces, también teníamos el dato de la entropía estándar del amoníaco, 192, y los demás valores también. Entonces, sería colocar 2 por el, bueno, en este caso, entropía estándar del amoníaco, menos el coeficiente estequiométrico era 1 y 3 para el hidrógeno. Entonces, para el nitrógeno va a ser menos 1 por la entropía estándar del nitrógeno, menos 3 por la entropía estándar del hidrógeno. Entonces, bien, lo único que tenemos que hacer es reemplazar estas entropías de estándar, que son valores de tabla,
En este caso, noten que no es igual que las entalpías, que cuando yo les había dicho que cuando hay elementos diatómicos es cero, aquí en este caso no. Entonces, resolviendo esto, mi variación de entropía estándar va a estar dada por 2 por 192.5 menos, en este caso, 1 por 191.6 menos 3 por, en este caso, 130.7. Y el valor de mi entropía, de mi variación de entropía estándar va a estar dado por menos 198.7 joules sobre mol Kelvin. Entonces, bien, ahora hay que calcular el cálculo de la variación del calor específica. Bueno, el calor específico, perdón. En este caso, ¿a qué me refiero? A calcular delta Cp. Se hace de la misma forma, considerando el coeficiente estequiométrico de la reacción. Es decir, que yo voy a tener 2 por el Cp del amoníaco menos 1 por el Cp del nitrógeno menos 3 por el Cp del hidrógeno. Una forma de complicar el ejercicio, pero no creo que, bueno, no se los haga hacer así, es que el CP está en función de T. Y hay veces que tenemos que, dependiendo del tipo de reacción o proceso, buscarlo en tablas. Hay valores de A, B, C y D, si mal no recuerdo, para a través de una fórmula empírica calcular el CP. Pero eso ya más tema de termodinámica, pero no está mal que lo sepan para que vean, para que sepan de qué forma los van a, no a atormentar, pero a alguna forma evaluar y saber lo que se les viene. Siempre me gusta adelantar las cosas para que traten de relacionar lo que aprenden con lo que se viene. Siempre hay que hacer una cadena para que sea una base fuerte y puedan resolver cualquier cosa que se les venga en un futuro. Entonces, bien, al resolver esta, bueno, en este caso reemplazar los valores SP que nos dan en la tabla, y multiplicarlos respectivamente por sus coeficientes estequiométricos, ese valor de delta Cp me va a dar un valor de menos 45.3 joules sobre mol Kelvin. Entonces, bien, para finalizar, quería hacer un por lo tanto, que son 3 puntos, pero no me salen. Lo voy a hacer con el mouse. Ahí, por lo tanto, en este caso, la variación de entropía a la temperatura que nos pedían va a estar dado por, voy a colocar la ecuación de nuevo para guiarnos mejor. Delta Cp, logaritmo de T2 sobre T1. Entonces, este delta S va a estar dado, la estándar era menos 198.7 más el delta Cp, que en este caso era menos 45.3, por logaritmo, en este caso, de la temperatura 2, que era 1023 Kelvin, y la temperatura estándar o ambiental, por decirlo así, era 25 grados centígrados, que es 298 Kelvin. Entonces, al resolver esto, nos sale que la variación de entropía de este ejercicio es menos 254.6 joules sobre mol Kelvin. Entonces, bien, ahí otra pregunta, bueno, que nos podrían hacer era, bueno, nos podían dar los delta H, también que calculemos la entalpía de reacción, que se calcula de la misma forma, con la misma ecuación que estaba, que está acá, pero en este caso sería delta H más delta H estándar más el T1, T2, no, ya no hay un delta C, sí hay un delta Cp ahí, pero ya no está el T abajo. Se calcularía eso con la temperatura que te dan para, qué sé yo, hallar si el proceso es espontáneo o no es espontáneo. Esa es otra forma o otra pregunta que les podrían haber hecho en la lección, porque este tema se lo valoran ahí, bueno, el semestre pasado, ¿no? Entonces, bien, si no tienen ninguna pregunta, los espero hayan entendido, me pueden escribir, siempre trato de que las clases sean cortas y entendibles, sean prácticas más que nada. Entonces, espero puedan resolver su deber y en la semana que viene, que supongo tienen lección, les vaya también bien. Así que bueno, eso es todo por hoy, espero hayan entendido y gracias por venir. Hasta un próximo video y una próxima clase.